terminar la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se repartieron las pertenencias del Imperio Otomano. Kuwait pasó a ser un protectorado británico, separado del recién creado Reino de Irak. Posteriormente, se descubrieron pozos de petróleo en el territorio, y una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se inició en Kuwait la exportación de petróleo por primera vez. En 1961, se negoció la independencia de Kuwait. El jeque Sabah se proclamó emir y asumió todos los poderes. Irak se negó a reconocer al nuevo Estado, pues sostenía que era una creación artificial de los ingleses para conservar el acceso al petróleo. Al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1979, Kuwait asumió una aparente posición de neutralidad, pero apoyó a Irak con grandes sumas en donaciones y préstamos. Terminada la guerra en 1988, comenzaron las tensiones con Irak, porque al reclamar Kuwait el pago de $15.000 millones de préstamo de guerra, Irak se negó. El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. El emir al-Sabah se refugió en Arabia Saudita, junto con su familia. Estados Unidos reaccionó con extrema dureza ante la invasión y promovió una serie de condenas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 6 de agosto se autorizó la utilización de la fuerza, si Irak no se retiraba de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. En 1993, la ONU delimitó la frontera con Irak, y como respuesta a supuestas incursiones de tropas iraquíes, Washington instaló misiles en Kuwait y se inició la construcción de un muro de 130 kilómetros de extensión, con más de 1 millón de minas a lo largo de la nueva frontera. Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos, el emir expresó su apoyo a la coalición liderada por la potencia occidental. En enero del 2004, el gobierno preparó más de 200 acusaciones por crímenes de guerra en contra de Saddam Hussein y de sus ayudantes más cercanos. Algo que nos tiene que hacer pensar siempre en lo que es este mundo tan desigual y tan influenciado por lo que es también el norte, con su armamento, con su espíritu bélico. Como en Kuwait, una nación tan pequeña, la Armada estadounidense llegó a sembrar 1 millón de minas personales, minas a lo largo de lo que es la frontera, para protegerse o para castigar a quien pretendiese llegar hasta allá. Como también Estados Unidos, además de esas minas, estuvo levantando un muro para separarle. Y es que cuando uno piensa, por ejemplo, con el muro de Berlín, el expresidente ya difunto, John Kennedy, visitando a Berlín y lamentándose del muro que había levantado la Unión Soviética y diciendo él mismo, yo soy berlinés, estoy con los berlineses, puro discurso, pura retórica. Sin embargo, luego otros seguidores de él levantan un muro, unas veces en Palestina, otras veces ahora también en Kuwait, y siembran el terror y la muerte a través de las minas personales. Este es también lo que llaman cultura colonización del norte. Luego de que varias propuestas fueran rechazadas en los últimos años, el Parlamento aprobó un proyecto de ley reconociendo los derechos políticos de las mujeres, permitiéndoles votar y presentarse como candidatas. Kuwait es considerado uno de los países más liberales de la región. Cuenta con la 5ª mayor reserva mundial de petróleo, un recurso natural que en la actualidad supone el 87% de sus exportaciones y el 75% de los ingresos de su gobierno, gracias a lo cual sus ciudadanos gozan de la 8ª mayor renta per cápita a nivel mundial. El Banco Mundial clasifica a Kuwait como un estado de altos ingresos y los Estados Unidos lo han designado aliado importante extra-OTAN. Kuwait, con apenas 3 millones de habitantes, es la nación más pequeña, una de las más pequeñas en la península arábiga, pero con una gran fortuna debido al petróleo. Ha estado con nosotros en esta sesión, en este comienzo también del programa, para acercarnos en algo, de alguna forma, a esos 133 países
que forman parte del G77 más China. Es un país más que ha sido invitado también para que venga a Santa Cruz y podamos conocerlo más de cerca. Una pausa y seguiremos con otras naciones también de esta península arábiga. Del país más pequeño, Kuwait, lleno de petróleo y riqueza, nos pasaremos también a conocer otro mucho más grande que también se encuentra en la misma península arábiga, pero al sur de la península. Estamos hablando entonces, en este momento, dentro de lo que es la península arábiga, vamos a conocer algo más de Yemen, que está totalmente al sur, como podemos ver. Por una parte, también da al mar Rojo por acá, y también tiene salida al Océano Índico, o sea que es un país que está estratégicamente bien situado. Yemen es mucho más grande que Kuwait, y Yemen también tiene una peculiaridad, es que antes era un país dividido, existía Yemen Norte y Yemen del Sur. Y como siempre ocurre, los de una parte recibían apoyo de la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría y los otros de Estados Unidos. Al final llegaron a acuerdos para constituir un solo Yemen y ser más fuertes, más poderosos. Y por eso hoy en día, cuando pensamos en el G77, estamos pensando solamente en Yemen sin distinguir norte o sur. Conozcamos algo de cómo se formó este país. Entre mesetas costeras, montañas y el desierto de arena más grande del mundo, encontramos a la República de Yemen, situada en el Oriente Medio. Su arquitectura con edificios de varios pisos, de ladrillos de tierra, separado por un laberinto de callejones estrechos, le vale el sobrenombre de Manhattan del desierto, o la más antigua ciudad de rascacielos del mundo. Hasta hace relativamente poco tiempo, su frontera por el norte no estaba definida, porque el desierto de Arabia impide cualquier asentamiento humano allí. Se considera una de las zonas cuna de la humanidad, y su capital es Sanajá. El sector oeste de Yemen es de predominio montañoso, con alturas que superan los 3.500 metros, mientras el oriental es básicamente de mesetas, dominado por el desierto. No hay ríos permanentes y las precipitaciones son muy escasas. Las temperaturas normalmente muy elevadas. Se presentan más suaves en las zonas marítimas y en las montañas. El Manhattan del desierto, un apelativo que da a entender también esa visión capitalista hacia países árabes que no han tenido nunca una raíz ni una historia capitalista, pero por las construcciones modernas, por todo ello, se le va calificando esa forma. La más antigua ciudad de rascacielos del mundo, también le dicen. Y es que Yemen ha ido creciendo aceleradamente a través de lo que significó ese comercio con el petróleo. Yemen, por tanto, junta una tradición árabe formando parte de toda la península arábiga, pero con mucha más influencia también exterior, porque al estar además junto al mar resulta más fácil el transporte vía marítima para la compra del petróleo, para la venta también de materiales de construcción, automóviles, todo ello. Todo esto le ha dado una imagen, una idea también de un progreso que no siempre corresponde con el progreso humano, pero externamente pareciera que Yemen es una de las grandes potencias también en la península arábiga. En Yemen, donde apenas un 1% de la superficie es irrigable, la economía sigue siendo muy arcaica. Dentro del sector agrícola, los principales cultivos son de cereales y café. La ganadería yemení
es bastante importante, sobre todo en lo que respecta a la crianza de ovinos. Los recientes hallazgos de petróleo han hecho de este país un estado productor. El subsuelo contiene notables reservas de gas natural. Posee también industrias relacionadas con la manufactura de materiales plásticos y también existen industrias alimenticias, textiles, madereras, químicas, tabacaleras y de productos de papel. A pesar de las reservas naturales, Yemen es uno de los países más pobres de la región. No obstante, se mantienen entre la mayor parte de la población los principales hábitos y costumbres de la milenaria cultura del Medio Oriente, con toda la mística relacionada a la región. Asimismo, en la capital Sanaa se encuentran universidades en las cuales se pueden cursar carreras de grado. Es bueno recordar también que aunque Yemen quede bastante alejado de lo que es los países del norte de África, sin embargo, cuando se inició la llamada Primavera Árabe en el año 2011, cuando empezaron las revueltas en Túnez, en Egipto, en Libia, también en Yemen se inició un proceso violento de reclamación para que se mejorase la distribución de la riqueza y se luchara contra la pobreza. De ahí también que dentro de lo que significa ese país con rascacielos, el Manhattan, como le llaman, se denunció la gran pobreza de una mayoría también de la población y eso llevó a la revuelta en Yemen junto con los otros países y además de también Siria, que todavía veíamos, pero que en Siria, en cambio, se mantuvo y se sigue manteniendo el actual presidente. Yemen, por tanto, se incorpora también a esos países que vivieron revueltas, reclamaciones y que esperamos que también a través de su encuentro con el G77 también pueda ir acercándose cada vez más a su pueblo. La actual República de Yemen surgió formalmente en 1990, tras la unificación de la República Árabe de Yemen, Yemen del Norte, y la República Popular Democrática de Yemen, Yemen del Sur. Un movimiento secesionista en el sur fue rápidamente disipado en una breve guerra civil en 1994. En el 2000, Yemen y Arabia Saudita acordaron la delimitación definitiva de sus fronteras. Durante el siglo XX, Yemen hizo importantes avances en materia de cooperación internacional. En 1945, el Reino de Yemen ingresó en la Liga Árabe y en 1947 en la ONU. En 2011, luego de la serie de rebeliones y protestas acontecidas en todo el mundo árabe, los ciudadanos yemeníes se rebelaron contra el régimen de Ali Abdullah Saleh, mediante una serie de manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. A pesar de la promesa de una transición de poder ordenada y progresiva, para finales de marzo del 2012, muchos grupos aún continuaban con las protestas en el Estado. La situación política y social del país empeoró a lo largo del 2012, hasta que se logró la destitución del presidente. La rebelión yemení debilitó al país y permitió la entrada de Al-Qaeda. Actualmente, el ejército combate intensamente en el sur de Yemen para liberar varias ciudades que están bajo su control. Yemen, en el 2010, presidió la cumbre del grupo G77 más China, con poca asistencia de jefes de Estado. Yemen ha sido parte también de lo que es este movimiento de la cumbre de G77 más China. Hemos visto cómo se unió, se unificó, cómo hubo también esas revueltas allá en 2011 y cómo el pueblo también ha ido consiguiendo cambios en la política. Confiamos en que representantes yemeníes puedan llegar también a Santa Cruz para que conozcamos más de cerca estos pueblos que a través solamente de la foto, de un mapa, nos quedan como demasiado lejanos. Después de una pausa, acabaremos también conociendo el tercer país de esta península arábiga de la que hemos hablado todo el día de hoy y hablaremos de Omán.
después de haber conocido algo de la vida de Kuwait y también de Yemen, acabaremos presentando a otro país vecino de Yemen, país vecino de la Arabia Saudí, porque todos ellos se encuentran dentro de la península arábiga. Es también un país de unos 200.000 kilómetros cuadrados, con algo más de 3 millones de población. Lo que ocurre con estas naciones tienen bastante semejanza entre sí, porque todos estos provienen de lo que significó ese cambio en Arabia desde la época de Mohamed o Mahoma, cuando ya en los años 620 comenzaron a extenderse por lo que ahora es toda la península arábiga y las otras naciones, como habíamos visto, norte de África, etc. Por tanto, Omán queda acá al norte de Yemen, también da al Océano Índico y tiene, como los otros también países, esa característica del petróleo y del gas que hacen que sean fuente de riqueza para sus países, fuente de exportación también hacia Europa o hacia otras naciones. Omán está también con nosotros hoy para que nos acerquemos algo más a conocerlo. Localizado en la costa sureste de la península arábiga, encontramos al pequeño país de Omán, oficialmente la Sultanía de Omán. En él se distinguen 3 regiones naturales: la llanura costera, un vasto y llano desierto que cubre gran parte del centro del territorio, y las cadenas montañosas sobre la costa norte.